Hay heridas que el tiempo no logra borrar. Hay derrotas que dejan de doler, pero hay otras que simplemente se convierten en parte de la historia. Y si hay una historia que persigue a la selección mexicana durante todo este tiempo, es precisamente la del quinto partido. Porque durante miles de generaciones, millones de mexicanos han escuchado exactamente la misma frase. Ahora sí. Este sí es el mundial. Ahora sí tenemos mejor entrenador, sí tenemos mejores jugadores, ahora sí tenemos una generación distinta, ahora sí vamos a romper la maldición. Sin importar el daño, sin importar el rival y sin importar quién estuviera sentado en el banquillo, siempre terminaba ocurriendo algo. Un error, una expulsión, un gol imposible, una decisión arbitral o simplemente que el rival fue superior. El resultado siempre terminaba siendo el mismo. México se regresaba a casa antes de llegar a los cuartos de final. Y mientras otras selecciones rompían sus propios límites, México parecía atrapado en un ciclo que simplemente no podría terminar. Y lo más increíble es que esta historia lleva casi 40 años repitiéndose. Ahora bien, ¿de verdad existe la maldición? ¿O simplemente México nunca tenía el nivel suficiente para competir entre las 8 mejores selecciones del mundo? Hoy vamos a recorrer casi 4 décadas de ilusiones rotas, desde el Mundial de 1986 hasta el partido que podrá cambiar probablemente todas las ilusiones en Inglaterra. Porque quizás, después de tantos años, la historia finalmente esté a punto de cambiar. Para entender por qué existe tanta ilusión con el quinto partido, primero hay que viajar hasta 1986. México organizaba por segunda vez su segunda Copa del Mundo. El país entero vivía una auténtica fiesta después del terremoto del 85. El mundial también representaba una oportunidad de México hacia el mundo para demostrarles que México seguía en pie. Y lo más sorprendente es que la selección respondió. Con jugadores como Hugo Sánchez, Manuel Negrete, Fernando Quirarte, Tomás Boy y Pablo Lario. México realizó uno de los probablemente mejores torneos que ha realizado la Copa del Mundo en su historia. Terminó primero el grupo, venció a Bélgica, empató con Uruguay, derrotó a Irak. Era una selección tremendamente sólida, ordenada y con una enorme conexión con la afición. Y una vez pasada la fase de grupos, en los octavos de final apareció Bulgaria. 2 goles, portería cero, y por primera vez en la historia moderna, la selección mexicana estaba entre las 8 mejores selecciones del mundo. El país entero soñaba. Pero entonces llegó el rival más complicado posible, Alemania. Una potencia mundial acostumbrada a jugar ese tipo de partidos. Potencia que durante 90 minutos se planteó con México. México resistió, el Azteca empujó, los jugadores dejaron absolutamente todo. El partido terminaba empatado, llegó el tiempo extra y después los penales. Y es que sí, ahí terminó el sueño. Alemania avanzó a cuartos de final. México quedó eliminado, pero nadie imaginaba que aquella derrota sería el inicio de una historia de derrotas que llevaría décadas en terminar. Porque en ese momento nadie hablaba de una maldición, al contrario. Muchos pensaban que era el inicio de una selección que estaba destinada a competir por el resto de los años. Es que nadie sabría que pasarían décadas sin siquiera volver a poder disputar ese quinto partido. Y es que después de quedarse en cuartos en 1986, nos vamos directo a 1994. Después de que México se quedara fuera del Mundial del 90 por el famoso caso de Cachirules, México regresó a una Copa del Mundo con una enorme ilusión y lo hizo de gran manera. Compartía grupo con Italia, Noruega e Irlanda. Era considerado uno de los grupos más difíciles del mundial. Sin embargo, México sorprendió a todos. Terminó líder de grupo por encima de Italia. El equipo dirigido por Miguel Mejía jugaba con una personalidad, con inteligencia y sobre todo transmitía la sensación de que esta vez sí podría dar el paso. El rival en octavos era Bulgaria. Sobre el papel, México era claramente el favorito. Era una oportunidad perfecta para regresar a los cuartos de final 8 años después, pero el partido fue extremadamente cerrado. Ninguno de los dos equipos logró sacar ventaja. Llegó el tiempo extra y nuevamente los penales. Como si el destino quisiera repetir la misma historia que en el 86, los disparos comenzaron. La tensión aumentó y finalmente México volvió a caer. Otra eliminación, otro sueño destruido, otra generación que regresaba a casa con la sensación de que habían dejado escapar una oportunidad enorme. Fue justo después de ese mundial que comenzó a escucharse entre periodistas y aficionados la frase de ¿qué le falta a México para dar el siguiente paso? Durante los posteriores años, analistas deportivos comenzaron a señalar un patrón preocupante en México. La selección competía, jugaba bien, incluso dominaba por momentos, pero cuando llegaba a los partidos en donde debía demostrar personalidad absoluta, siempre aparecía algo que inclinaba la balanza en contra. Todavía no se hablaba oficialmente de una maldición, pero la semilla ya estaba plantada, y lo peor era que el siguiente mundial haría esa sensación todavía más grande. Francia, 1998. Y había una selección que verdaderamente parecía que podría romper los límites de México, era la de 1998. México llegaba con un grupo lleno de personalidad. Jorge Campos seguía siendo uno de los porteros más carismáticos de la historia. Claudio Suárez era el líder de la defensa. Ramón Ramírez ponía el talento en medio del campo y adelante apareció un delantero que estaba viviendo el mejor momento de su carrera, Luis el Matador Hernández. México avanzó nuevamente a los octavos de final y una vez más el destino parecía darle una oportunidad. El rival era nada más y nada menos que Alemania, la misma selección que había eliminado a México 12 años antes. Era la oportunidad perfecta para cobrar revancha. El partido comenzaba mejor de lo esperado. México no salió a esconderse, salió a competir. Al minuto 47, Luis Hernández apareció dentro del área para marcar el 1-0. En ese instante, millones de mexicanos comenzaron a creer. Por primera
primera vez en muchos años, el quinto partido parecía estar al alcance de todo. Pero cuando enfrente tienes una potencia mundial, nunca puedes bajar la intensidad. Alemania comenzó a adelantar línea, empujó cada vez más, México empezó a retroceder, los minutos parecían eternos. Hasta que el minuto 75 llegó el empate. Y apenas 10 minutos después, Oliver Bierhoff marcó el segundo. En cuestión de minutos, todo se derrumbó. México volvió a quedarse en octavos de final, y lo más doloroso fue la sensación de que el partido estaba controlado. Durante más de una hora, la clasificación pareció estar en manos del Tri, pero otra vez, algo salió mal. Años después, el periodista deportivo José Ramón Fernández resumió una idea que muchos aficionados compartían. México competía con intensidad, pero en los momentos importantes le faltaba esa fortaleza mental para cerrar los partidos. Aquella eliminación dejó una pregunta que perseguiría a la selección durante mucho tiempo. ¿Por qué México siempre jugaba un gran mundial, pero nunca lograba dar el golpe sobre la mesa? Y es que en ese momento nadie imaginaba que la siguiente Copa Mundial sería probablemente el golpe más fuerte que México recibiría en su historia. El Mundial de 2002 comenzó de una manera espectacular para México. El equipo, dirigido por Javier Aguirre, derrotó a Croacia, empató con Italia y venció a Ecuador. Terminó como líder de grupo y por primera vez en mucho tiempo la prensa internacional comenzaba a hablar bien del Tri. Muchos incluso consideraban que era una de las mejores generaciones mexicanas. Pero entonces llegó el sorteo y apareció un rival que parecía perfecto: Estados Unidos, el eterno rival de México. Sobre el papel, México tenía claramente las ventajas. Era un rival que parecía perfecto, tenía mejores jugadores, más experiencia, más historia y además nunca antes había perdido contra Estados Unidos en una Copa del Mundo. La confianza era enorme, quizá demasiado. Y es que el problema fue, el partido nunca salió como México lo imaginaba. Muy temprano, Estados Unidos golpeó primero. El equipo mexicano perdió el control emocional. Los minutos pasaban, la desesperación aumentaba y un contragolpe llegó al segundo gol estadounidense. El marcador final fue 2-0. México estaba eliminado. Pero esa derrota fue diferente. No fue contra Alemania, no fue contra Argentina, no fue contra Brasil, fue contra un rival histórico de la región, y eso hizo que el golpe fuera todavía mucho más profundo. Mucha gente considera que esta es la derrota más dolorosa que ha sufrido la selección mexicana en su historia, no solo por la eliminación, sino porque tenía la sensación de que el camino hacia los cuartos de final jamás habría sido tan accesible. Después del partido comenzaron las críticas. Algunos periodistas señalaron el exceso de confianza, otros hablaron de presión psicológica, mientras que David Faitelson llegó a cuestionar la incapacidad del fútbol mexicano para competir cuando realmente importaba. La obsesión por el quinto partido ya era nacional, y cada mundial nuevo aumentaba cada vez más esa presión, sin saberlo, y esa presión llegaría a un punto límite en el mundial de 2022. Y es que saltamos directamente a Qatar, que llegaríamos a una selección que ya no tendría ningún tipo de presión. Y es que al contrario de lo que muchos pensarían, era una selección que ya estaba completamente muerta. Después de tantos años hablando del quinto partido, llegó un mundial en el que México ni siquiera tuvo la oportunidad de volver a intentarlo. Qatar 2022 fue un golpe completamente distinto. Por primera vez desde 1978, la selección mexicana quedó eliminada en la fase de grupo. Ni Alemania, ni Argentina, ni Brasil, ni un golpe imposible. Simplemente México no hizo nada. El empate contra Polonia, la derrota contra Argentina y la victoria insuficiente ante Arabia Saudí terminaron con una racha de 7 mundiales consecutivos clasificando los octavos de final. Fue un fracaso histórico y quizá el más doloroso de todo, porque la famosa maldición del quinto partido ni siquiera apareció. México quedó eliminado antes. Muchos periodistas confirmaban que ese mundial parecía ser el final de un ciclo. Martinoli habló de una generación sin personalidad, de un sistema que llevaba años viviendo del pasado. El problema no era la mala suerte, el problema era estructural. Durante meses, el fútbol mexicano vivió una de las crisis más profundas de su historia. Cambios en la dirección deportiva, cambios en el cuerpo técnico, nuevas caras, nuevas promesas y solo una misión: volver a hacer creer a una nación. Porque ya no se trataba solamente de alcanzar el quinto partido. Primero había que demostrar que México seguía siendo competitivo, y entonces llegó el mundial en casa. Después del fracaso de Qatar, pocos imaginan que en tan solo 4 años México volvería a hacer soñar a un país. Pero el destino tiene una forma muy curiosa de escribir las cosas. En casa, con millones de aficionados apoyando desde las tribunas, México volvió a avanzar a la fase directa de un mundial. Y ahora, la historia le presenta una oportunidad que puede cambiarlo absolutamente todo. Enfrente estará Inglaterra, una de las selecciones más talentosas del mundial, llena de figuras, llena de experiencia y considerada por muchos la favorita. Pero también es cierto que esta selección inglesa tendrá que enfrentarse a algo que muy pocos equipos logran dominar de inmediato: la altura de Ciudad de México, el ambiente del estadio y más de 80,000 aficionados empujando al mismo tiempo. Diversos análisis previstos al partido destacan precisamente ese posible factor físico y ambiental como una de las ventajas de México. Inglaterra aún así sigue siendo una de las favoritas por la calidad de su plantel. Lo curioso es que en casi 40 años, cada generación mexicana creyó que ese mundial sería el perfecto para romper la maldición. La de Hugo Sánchez, la de Jorge Campos, la de Cuauhtémoc Blanco, la de Rafa Márquez, todas se quedaron en el camino. Pero hoy, la historia vuelve a poner a México frente a la misma puerta. La diferencia es que esta vez se juega en casa. Y quizá eso sea suficiente. O quizás no. Porque en el fútbol no existen los guiones perfectos. Solo existen 90 minutos capaces de cambiar una historia de más de 40
años. Y la gran pregunta sigue siendo la misma. ¿Será esta generación la que posiblemente pueda llegar a México nuevamente a los cuartos de final? ¿O dentro de 4 años volveremos a contar la misma historia? Pero es que solo el tiempo tiene la respuesta. Si te gustó este video, espero que me lo dejarías saber en la caja de los comentarios. También déjame saber qué otros temas te gustaría que explicara en los próximos videos. Y déjame saber qué opinas sobre estos temas y si es que México podrá llegar al quinto partido nuevamente. Muchas gracias por ver este video, por quedarte hasta el final y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.